Quería agradecerles esta oportunidad de poder estar con todos ustedes. En especial, quería agradecer a Madre Natarani, que me ha permitido este placer, este honor de poder estar charlando con ustedes. Quería felicitarlos a todos ustedes por haber hecho esta austeridad de un día tan caluroso, estar juntos glorificando al Señor, por apoyar a Madre Natarani en este programa que se está llevando a cabo. Les ruego que por favor sigan apoyando, sigan sirviendo, sigan ayudando y júntense todas las veces que puedan para fortalecer los lazos entre ustedes y juntos adorar al Señor. Así que bueno, muchas gracias, estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Bueno, para el día de hoy vamos a estar charlando un poquito sobre justamente el ejercicio del Bhakti Yoga en el mundo actual, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Yo recién les explicaba o les comentaba que sí formamos parte de la tradición del yoga y sabemos que el yoga como disciplina es ancestral, es milenaria. De hecho, en el Bhagavad Gita, que es como nuestro libro de cabecera, se explica cuál es el origen de la práctica del yoga, y es un origen divino. Este ejercicio del yoga, esta ciencia espiritual del yoga, deriva o emana directamente de Dios. Es el primer verso del cuarto capítulo, es un verso famoso del Bhagavad Gita, y ese verso explica el origen del yoga, dónde nace el yoga, porque tenemos esta idea a veces, como en Occidente conocemos mucho el Hatha Yoga, o estos ejercicios físicos que hacemos con el cuerpo. A veces, si no somos muy conocedores de nuestra propia tradición, podemos creer que eso es yoga, eso es todo lo que hay, ¿sí? Hacer elongaciones o contorsionismo, o a lo sumo algún ejercicio de respiración o algún ejercicio de meditación. Pero no, en el Bhagavad Gita, en este gran manual del yoga, se explica que hay muchas ramas, muchas disciplinas, pero que en última instancia yoga, como la palabra lo indica, significa conexión, vínculo. Y esa conexión o ese vínculo en última instancia tiene que ser con el Ser Supremo. Y en el Bhagavad Gita, en el primer verso del cuarto capítulo, el mismo Ser Supremo, él nos explica de que el yoga emana de él o deriva de él. Entonces, estos ejercicios que hacemos a diario, sin importar la disciplina de yoga en la que estemos inmersos, son ejercicios espirituales que vienen directamente de Dios. Entonces, ¿cómo hacer que algo que es ancestral, algo que es milenario, algo que en última instancia es infinito o eterno, porque viene directamente de Dios, aplicarlo hoy, en el 2020, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en la Argentina, post-Macri? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para hacer Bhakti Yogis con 40 grados de calor, alerta meteorológico, ¿no? Una de las cosas que he escuchado muchas veces a las personas comentar es decir que la vida espiritual es difícil, les resulta difícil practicar vida espiritual. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de escuchar a personas, uno intenta como contarles acerca de conciencia de Krishna o intenta compartir algunas de las nociones del Bhakti Yoga, y después de un tiempo de practicar, las personas dicen, no, esto me resulta difícil, me resulta complicado. No sé si Elis y Cory han tenido esa, ¿no? Que como que hay obstáculos, hay como un techo, esto cómo se hace, mi familia, la sociedad, Netflix, es demasiado, es demasiado. Mi respuesta a eso es que estamos como viendo las cosas con la perspectiva equivocada. Estamos creyendo que la vida espiritual es difícil porque todavía no entendimos qué significa espiritual. Porque espiritual es nuestra naturaleza. Si nosotros volvemos al primer casillero, el Bhagavad Gita nos explica, ni bien al comienzo, segundo capítulo del Bhagavad Gita, las primeras instrucciones de Dios al hombre son enseñanzas que aclaran la situación de nuestro conflicto de identidad. ¿Quiénes somos? Y al comienzo del Bhagavad Gita eso se resuelve muy rápidamente y Dios nos explica
de que nosotros somos seres espirituales. Entonces, si somos seres espirituales y no somos este vehículo material que estamos transitando o portando en este momento, entonces, ¿cómo puede ser que la vida espiritual me sea difícil? Estoy viendo las cosas desde un ángulo claramente equivocado. Si yo soy espiritual, si yo tengo conciencia de ser un ser espiritual, ¿cómo puede ser que la vida espiritual me resulte difícil? Es una paradoja, es imposible. No es posible que algo de mi propia naturaleza sea antinatural para mí. ¿Se entiende eso? Es como que un pez diga que le es imposible vivir en el agua. No es lógico, ¿sí? El pez está adaptado al agua y su medio ambiente natural es estar en el agua. El pez va a sufrir o va a tener dificultades cuando sale de ese paradigma acuático, cuando por ejemplo aparece en la tierra. En la tierra es que le resulta difícil vivir al pez, pero no en el agua. Entonces, similarmente nosotros, cada vez que decimos que la vida espiritual es difícil, en realidad lo que estamos teniendo ahí es una crisis de identidad. Estamos perplejos o confundidos, tan perplejos y tan confundidos, que en ese momento, cuando dijimos esto es imposible, esto es difícil, esto no es para mí, básicamente estamos creyendo que somos el cuerpo. Y todos los condicionamientos que tiene ese cuerpo. La falta de tiempo, la falta de ganas, la falta de energía, la falta de dinero, la falta de recursos, la falta de inteligencia, todas las faltas, todas las limitaciones del cuerpo. En el microsegundo, en el instante que yo dije, la vida espiritual es difícil, o la vida espiritual es difícil, o la vida espiritual es imposible para mí, lo único que estoy diciendo en realidad es que me olvidé que soy un alma espiritual. Me olvidé que soy un alma espiritual, estoy convencido que soy este cuerpo que estoy portando y que veo frente al espejo, y es por eso que me parecería ser difícil la vida espiritual. Entonces, básicamente cuando decimos que la vida espiritual es difícil, o hay obstáculos, o no me sale, o no puedo, lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, de paradigma, porque estaríamos enfocados en aquello que no somos. Tendríamos una especie como de crisis de identidad. ¿Se entiende eso más o menos? Si me tomara un momento para reflexionar o volviera unos casilleros atrás y recordaría que, claro, yo soy un ser espiritual, si me cayera la ficha de eso alguna vez, entonces yo no tendría problemas con la práctica espiritual porque la espiritualidad y yo somos de la misma naturaleza. Entonces no sería para mí antinatural o difícil coexistir con aquello que es de mi propia naturaleza. ¿Se entiende eso más o menos? Srila Prabhupada tenía una frase muy interesante que él decía que puede ser que la vida espiritual sea difícil, pero la vida material es imposible. ¿No? Una especie de refrán que solía decir Srila Prabhupada, y es real. Si cualquier dificultad que encontremos frente a la práctica espiritual es nada ante todas las dificultades que podemos encontrar en la vida material. Entonces, para empezar me gustaría como limpiar el tablero, porque a veces cuando decimos que tengo problemas con mi vida espiritual o hay obstáculos en mi vida espiritual, en realidad lo que tenemos que redireccionar es nuestro GPS espiritual. Por ahí estamos fuera de ruta, nos fuimos de ruta, doblamos mal en un momento, tomamos un desvío que no correspondía. Y en ese momento estoy más convencido de que soy un ser material, de que soy un ser espiritual. En el momento en que logro entender nuevamente que sí soy un ser espiritual, entonces los problemas de la vida espiritual desaparecen. Sí puede ser, doy fe, hay desafíos en la vida espiritual. Pero hay una diferencia sustancial entre el concepto de problema y el concepto de desafío. El problema suele ser algo como un obstáculo, como una traba, algo que me frena. Mientras que los desafíos, por lo general, son cosas que nos entusiasman, nos inspiran y como que nos ayudan a agudizar la inteligencia o darle una vuelta de tuerca para ver cómo resolver
y cómo sortear ese obstáculo. ¿Se entiende, no, la diferencia? Problema es algo que como que nos estanca, nos traba, nos frena, pero desafío es algo que a veces incluso hasta nos entusiasma, ¿no? Porque si, ok, hay esto, bueno, ¿cómo le doy la vuelta? Es como el cubo mágico, ¿nunca tuvieron una experiencia con el cubo mágico? ¿No? Cubo mágico es de otra era, otra generación. ¿Saben lo que es un cubo mágico, no? Está bien. Yo tampoco, pero es un desafío, ¿no? Si hoy, ahora, si Natarani te regala un cubo mágico, ¿vos no intentarías poner todas las caras de un mismo color? Todos lo haríamos, ¿no? A cualquiera de nosotros. Juan, te regalo un cubo mágico. ¿No pasás 15 minutos intentando buscarle la vuelta? Claro, porque es un desafío, ¿no? ¿Cómo puede ser este aparato? Tiene que haber una vuelta, ¿no? Tiene que haber un tutorial en YouTube que me explique cómo hacer esto, ¿no? Entonces, algo que parece imposible nos termina como entusiasmando o inspirando a resolverlo. Entonces, esa es la diferencia entre un problema y un desafío. Y sí acepto, sí doy fe y de hecho yo tengo mis propios desafíos. Todos tenemos desafíos en la vida espiritual. Y si nosotros leemos nuestra propia literatura, o si leemos otras literaturas espirituales, como por ejemplo la Biblia, quizás estén más familiarizados con la Biblia que con con la literatura védica, pero está bien, porque en la Biblia también encontramos personas con desafíos espirituales, ¿no? El rey David era una persona con muchísimos desafíos espirituales, no era una persona perfecta, era rey, comandaba toda una nación, tenía la gracia del Señor, pero él lidiaba con muchas cuestiones morales, con muchas dificultades en su propia vida, ¿no? El rey Salomón, su hijo, también tuvo muchos desafíos espirituales, ¿no? Y hasta podemos decir que el propio Señor Jesús tuvo sus desafíos espirituales, ¿no? Si leemos el Nuevo Testamento, podemos ver, ¿no?, que a veces el Señor Jesús tenía como Arjuna en el Bhagavad Gita, sus dudas existenciales. Una de las últimas cosas que dijo Jesús sobre la cruz es: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces son desafíos, y estamos hablando de un ser perfecto, estamos hablando de Jesús, el Señor Jesús, un devoto puro, es un ser perfecto. Y él también tenía sus desafíos. Entonces, sí es cierto, en vida espiritual hay desafíos, pero no creo que la vida espiritual sea imposible, tampoco creo que la vida espiritual sea tan difícil como para abandonarla, porque en realidad espíritu o espiritualidad es nuestra propia naturaleza. ¿Se entiende ese primer punto? Y el segundo punto que me gustaría tocar es que a veces nosotros, en esta enorme confusión en la que vivimos casi a diario, también tenemos confusiones o problemas respecto a, quizás las personas más nuevas, no sé si están tan embebidos en el léxico Hare Krishna, pero Nanda Priya seguramente va a saber el estándar, el famoso estándar Hare Krishna, ¿no? Este es el estándar, no llegas al estándar, el estándar, el estándar. Bueno, hay algo que aclarar ahí también, porque la palabra estándar en la cultura Hare Krishna es lo mismo que en cualquier otra tradición, tiene que ver con una especie de vara o de plataforma correcta en la cual ubicarse. Por ejemplo, hay un estándar para sacar el registro, ¿no? Uno tiene que haber hecho ciertas cosas, cierto mérito, para poder finalmente que el gobierno nacional le otorgue el registro de conducir, ¿no? Si no estás al estándar, el gobierno no aprueba y vos no podés conducir, por lo menos de forma legal, no te dan el carnet. Y hay estándar para todo, ¿no? Si yo tengo que ir a la universidad, también hay un estándar. Tengo que haber tenido experiencia de haber aprobado mi educación primaria, mi educación secundaria. Si no tengo resuelto mi educación primaria y mi educación secundaria, no llego al estándar de hacer el universitario, ¿sí? Entonces es una especie de plataforma o de vara de medición que distintas situaciones o distintos organismos nos exigen para poder formar parte de, ¿sí? Para tener algún tipo de pertenencia respecto a una situación. Y en la vida espiritual también hay estándares. Entonces, para avanzar en vida espiritual, como en cualquier práctica del yoga, tengo que hacer un ejercicio de
automejoramiento. Imagínense si yo quiero ser algún tipo de atleta o gimnasta o físico-culturista. Tengo que emprender algún tipo de proceso que me logre obtener ese objetivo, de sacar músculos o correr más fuerte o saltar más alto o manejar mejor una pelota o un tipo de objeto. Y me tengo que someter a lo que en el mundo del deporte se llama entrenamiento. Me tengo que entrenar. Tengo que aprender las reglas de ese juego, tengo que ser un experto en el manejo de la parafernalia que tenga ese juego. Supongo que es fútbol, tengo que ser un experto con el uso de la pelota. Si es lanzamiento de jabalina, tengo que ser un experto en el manejo de la jabalina, y así sucesivamente. Y cuando llego a la perfección, al pico de perfección, soy un atleta consagrado, y por lo general los atletas consagrados que llegan al pico de la perfección son aquellos que juegan en sus respectivas selecciones nacionales, ¿no? Entonces tenemos los mejores futbolistas en la selección de fútbol del país, los mejores jugadores de básquet en la selección de básquet del país, y van a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es como la creme de la creme del deporte internacional. Entonces todas esas personas llegaron al estándar de ser deportistas profesionales internacionales. Entonces tomemos por ejemplo el caso de Messi, ¿no? Mejor deportista futbolista del mundo, Messi. Él llegó a un estándar tan alto que de forma unánime todo el mundo lo considera el mejor. ¿Eso significa que otras personas no pueden jugar al fútbol? No existe otras personas jugando al fútbol, niños no juegan al fútbol, los amigos no se juntan los viernes a la noche a jugar al fútbol, ya todo eso quedó eliminado porque ninguno de ellos alcanza el estándar de Lionel Messi. ¿O hay práctica de fútbol? ¿Existe la práctica de fútbol más allá de Lionel Messi? Por supuesto, claro que sí. Significa entonces que dentro del estándar hay distintos niveles, ¿sí? Distintos niveles. Hay personas que por su compromiso, por su seriedad, por la intensidad de su práctica, llegan a la cima de ese estándar y pueden cumplirlo en el mejor de sus capacidades. Y otras personas con otros objetivos, con otras ganas de participar, de entregarse, de rendirse al proceso, van a llegar a distintos niveles de ese mismo estándar. Entonces, a veces, volviendo al tema nuestro, el tema de hoy, a veces veo que personas creen que la vida espiritual es difícil porque les estamos explicando, incluso desde el vamos, el estándar más alto de la práctica espiritual. Y es muy difícil para una persona que recién arranca alcanzar el estándar más alto inmediatamente. Del mismo modo que es difícil para un niño de 5 años ingresar a la universidad. Un niño de 5 años, de 6 años, naturalmente tiene que ingresar a la primaria, no a la universidad. Yo tengo una hija de 6 años que este año ingresa a la primaria, pero hace 3 años hizo su práctica en el jardín. Tenía estándar de jardín, no tenía estándar ni siquiera de primaria. Pero después de 3 años de haber aprendido a compartir, de haber sociabilizado, de haber empezado a escribir con palitos en un cuaderno, ha alcanzado el estándar de la primaria. Entonces ahora sí, este año ingresa a la primaria. Mi hija, ¿es una persona sin educación? No. Es una persona que ha recibido una educación, pero es una educación de jardín, simple, muy básica, muy sencilla. Y ella, si es su deseo, va a poder continuar todo su proceso educativo hasta incluso más allá de la universidad. Ella hasta puede ser máster o puede tener un doctorado, puede ir más allá incluso de un grado o de un título universitario. Entonces, a veces creo, esta es mi humilde opinión, que cuando las personas dicen esto es muy difícil, o la vida espiritual es difícil, o la vida espiritual es imposible, es porque están intentando alcanzar una vara o una plataforma que por el momento, está un poco fuera de su alcance. Pero que si se entrenan un poco más, como si fueran un deportista,
o si practican un poco más, como cualquier disciplina, o si simplemente se mantienen en el ritmo de seguir avanzando, van a poder algún día, si es que realmente es su deseo, alcanzar ese estándar más alto. ¿Se entiende esto de los niveles? Hay niveles, ¿sí? Entonces, y somos individuos, todos somos distintos como individuos, y es prácticamente imposible unificarnos a todos bajo un solo estándar, porque nos volveríamos como autómatas o como robots, ¿no? Es prácticamente imposible. Por eso nuestra cultura espiritual es muy amplia, y nuestra cultura espiritual reconoce distintos estadios de la vida. Hay un estadio de la vida donde uno se dedica al estudio, hay un estadio de la vida donde uno se dedica a la familia, hay un estadio de la vida donde uno se dedica a uno mismo, como si fuera el jubilado, ¿no? La persona que ya crió a sus hijos, ya trabajó el tiempo que tenía que trabajar, ahora puede como de a poquito desconectar y volver a dedicarse a uno mismo. Y hay un estadio de la vida donde uno puede directamente entregarse por entero al Señor. Y al mismo tiempo están nuestras ocupaciones, ¿no? Hay personas que tienen características de técnicas, de ser trabajadores, y conocen ciertas técnicas y las pueden reproducir. Hay personas que tienen facilidad con el dinero o con el comercio. Hay personas que tienen tendencias de liderazgo o de organización. Y después hay personas que les gusta enseñar, les gusta estudiar y enseñar. Y cada situación va a ser distinta, no le podemos pedir el mismo estándar a todos, porque todos están en situaciones distintas. Por ejemplo, no le podemos exigir el estándar de renuncia material a una persona que tiene familia, porque la situación, Nanda Priya, usted sabe, usted no tiene familia, está casada, bueno, la situación de una persona con familia, con hijos, con esposo, esposa, con casa, con auto, con deudas, con todo lo que tiene un casado, todo lo que tiene un casado. La renuncia material es adharma, iría en contra de las responsabilidades naturales de un hombre casado. Yo soy un hombre casado, yo personalmente soy un hombre casado. Tengo mi esposa y tengo 3 hijas. No, si yo ahora, de un momento para otro, se me chifla el moño y decido por la renuncia material, yo estaría lastimando a mucha gente. Estaría lastimando a mi esposa, abandonando a mi esposa, lastimando a mis hijas, abandonando a mis hijas. Yo tengo la obligación, la responsabilidad de sostener, de contener, de aportar, de ayudar, de acompañar el proceso de muchas personas, por lo menos 4 personas, que son las que viven conmigo. Entonces, yo sí renuncio. Hay una renuncia en la plataforma en la que yo vivo ahora como hombre casado. Pero no es la renuncia absoluta, porque en este momento yo no solamente no estoy capacitado para hacerlo, sino que si lo hiciese, estaría yendo en contra de mi propia ubicación social. Entonces hay muchos niveles, muchos estándares, muchos tipos de acceso a la perfección. Hay muchos tipos de acceso a la perfección. No es que yo estoy obligado de buenas a primeras, en el primer intento, a hacerlo bien. No existe. No sé, ¿alguna vez alguien desaprobó un examen? Yo desaprobé varios en mi vida. Entonces, uno iba al colegio, o iba al terciario, o iba a la universidad, momento de parcial. Es casi estadísticamente imposible. Debe haber gente que lo hace, no digo que no, hay personas dotadas intelectualmente, pero creo que el grueso en algún momento desaprueba algo, ¿no? Y se va a marzo, se lleva una materia, tiene que volver a cursar otra vez, repite. ¿Por qué? Pues es difícil en el primer intento ser un experto en todo, en cualquier cosa. Desde un examen en la primaria hasta sacar el registro, hasta tener una familia. He cometido, y Krishna quiera en algún momento aprenda a cómo tener una familia, pero es muy probable que siga cometiendo errores.
Tenemos que entender entonces que hay niveles, hay muchos niveles de accesibilidad a los principios espirituales. Y creo yo, en mi humilde opinión, muchas personas encuentran dificultades con conciencia de Krishna porque a veces les exigimos el mejor estándar a la persona que está peor ubicada. ¿Se entiende eso? O le estamos pidiendo a un niño de jardín que curse en la universidad. Es básicamente imposible. Y solamente va a generar sufrimiento, frustración. Y el niño un día va a decir, no quiero ir más, me cansé. Listo, esto no es para mí. ¿Y qué pasa después de la frustración y el enojo? Hay un abandono. Esto es imposible, esto no es para mí, esto es demasiado difícil, me voy a dedicar a otra cosa. Es más fácil ir a la playa, es más fácil andar en skate, es más fácil dedicarse a cualquier otra actividad, porque la vida espiritual claramente no es para mí, cuando contradice lo que dijimos al comienzo. La vida espiritual es para todos, porque todos somos seres espirituales y debería ser natural para todos nosotros vivir en espiritualidad. ¿Corita levantando la mano? Ah, perdón. Vi que pensé. Pueden levantar la mano para interrumpirme cuando ustedes quieran. Entonces, ¿se entienden estos dos puntos con respecto a la vida espiritual? Primero, que no es imposible. Sabemos que no es imposible porque nosotros somos seres espirituales. Entonces, si somos de la misma naturaleza de aquello que queremos practicar, no puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil, del mismo modo que para un pez no es difícil nadar. No puede ser tan difícil, puede tener algunas dificultades, puede tener algunos desafíos, pero claramente no puede ser imposible. Punto número 1. Y punto número 2, tengamos cuidado con no querer ir más allá de lo que ya estamos capacitados hoy. No significa que nunca lo vamos a poder alcanzar. Insisto, ¿no? Mi hija muy probablemente algún día encare algún tipo de estudio universitario. ¿Lo puede hacer hoy, ahora, a los 6 años? No. Va a tener que tomarse su tiempo, va a tener que tener paciencia, va a tener que tener tolerancia, va a tener que atravesar toda la educación primaria, va a tener que atravesar toda la educación secundaria y recién ahí va a estar capacitada o en el estándar de la universidad. Entonces, en potencia, todos podemos llegar. ¿Estamos listos hoy? Quizás no. Pero el no estar listos hoy no debería ser un impedimento o una traba para lo que es la práctica espiritual en sí. ¿Se entiende más o menos eso? Entonces, si ustedes me permiten, me gustaría tocar el tercer punto con el Bhagavad Gita. ¿Sí? Todos conocen Bhagavad Gita, es como el libro Hare Krishna de cabecera. Se conoce también como la Biblia de la India. ¿Sí? Es una conversación entre Dios y el hombre, una conversación muy interesante de 700 versículos. Y en esos 700 versículos se tratan básicamente todos los temas existenciales que cualquiera de nosotros ha tenido y tendrá, ¿sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo hacer las cosas bien? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Dios existe? ¿Quién es Dios? No, todas esas dudas que el ser humano ha tenido a través de la historia y que aún hoy, en el 2020, el ser humano sigue teniendo. Todo eso está respondido, está resuelto en el diálogo del Bhagavad Gita. Y en un momento de ese diálogo, en uno de los capítulos, es el capítulo número 12, en ese capítulo número 12 hay algo muy interesante, donde Dios, hablando con el hombre, él hace este desglose que yo hice recién con respecto a los niveles, ¿sí? Estos niveles de comprensión o de entendimiento espiritual. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer unos versos del capítulo número 12. El capítulo número 12 se llama El servicio devocional, o sea que es el Bhakti Yoga. Y en el capítulo número 12, Dios le explica al hombre cómo practicar el Bhakti Yoga. De qué forma, cuáles son las herramientas o de cuál es el método para practicar Bhakti Yoga. Y Dios y el hombre en esta conversación llegan a la siguiente conclusión. Este es Dios hablando. En el verso número 8 Dios dice: tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios,
y ocupa toda tu inteligencia a mí, así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Entonces acá tenemos un primer estándar, ¿no? Lo ideal que nosotros como seres humanos, lo ideal, el estándar perfecto, la perfección, es que estemos constantemente consagrados a Dios. Para eso existe la forma de vida humana, ¿sí? El cuerpo humano, el vehículo humano, solo existe para satisfacer a Dios y estar constantemente consagrado a su adoración. Ese es el sumum bonum, ¿sí? El top del uso del cuerpo humano. El cuerpo humano solo existe para estar dedicado 100% a Dios. Entonces, ese es el estándar más alto. Ese es el estándar más alto. Entonces, ahora están todos como Juan, agarrándose la cabeza, como diciendo, a este estándar no llego. Me pasan 10 millones de cosas por día, no puedo estar todo el día con la mente y con la inteligencia consagrada al Señor. Arjuna, ¿qué me está diciendo? Tengo pibes, tengo un laburo, estoy estudiando. No puedo. Dios nos responde a todos nosotros sin que Arjuna diga nada, sin que Arjuna ni siquiera abra su boca en el Bhagavad Gita. Dios sabiendo que a veces no estamos a la altura de las circunstancias, Él sigue hablando y dice lo siguiente. Este es el verso siguiente, es el texto 9. Mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Entonces acá vemos otro estándar. De repente Dios, en la misma conversación, hablando con la misma persona, ahora le empieza a plantear alternativas, ¿sí? Primero le explicó qué es lo mejor para él. Lo mejor para él es que se dedique plenamente a la espiritualidad. Y automáticamente hay una opción. Ahora Dios le presenta una opción. Y la opción es que, bueno, si no podés estar todo el tiempo fijo en mí, empezá a practicar un sadhana. Sadhana es una palabra muy conocida en el mundo del yoga, significa una regulación. Básicamente una disciplina, unos hábitos. Adquirí hábitos saludables que te permitan el desarrollo de la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra tradición tenemos 4 hábitos saludables básicos, que es ser veraces, o sea, decir la verdad, ser misericordiosos, ser bondadosos, compasivos con los demás, ser sencillos, austeros, y ser limpios, ¿sí? Somos personas muy limpias los Hare Krishna. Y nosotros desarrollamos estos principios con algunas técnicas. Entonces, por ejemplo, para ser misericordioso, nosotros proponemos la tecnología del vegetarianismo, ¿sí? Para empezar a desarrollar compasión, para empezar a desarrollar bondad, para empezar a desarrollar misericordia, presentamos una tecnología muy simple y es que por lo menos dejemos de matar, de asesinar, de violentar para comer, ¿no? Y en la medida que vayamos limpiando nuestra conciencia de no tener que consumir sangre, carne muerta, violencia, empieza a desarrollarse el principio de la misericordia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la sencillez o la austeridad, nosotros proponemos la abstención de todo tipo de intoxicante. No drogas, no alcohol, no cigarrillo, etcétera, etcétera. Eso nos vuelve personas más simples, más austeras, ¿no? Más sobrias, con mentes más claras. Y cuando tenemos la mente más clara, cuando tenemos el cuerpo más limpio, estamos desarrollando sencillez, austeridad. También recomendamos la no promiscuidad sexual, ¿no? Tener una pareja y si no tenemos pareja, mejor abstenernos, ¿no? No andar toqueteando ahí, viendo en el teléfono quién está libre hoy, ¿no? Mejor me quedo en mi casa, tranquilo, ¿no? Ducha de agua fría si hace falta, pero no promiscuidad. Y si uno tiene el deseo de compañía, el deseo de una pareja, bueno, eso, que forme una pareja, ¿sí? Establecerse en el intercambio energético con una sola persona.
Eso ayuda, al eliminar la promiscuidad, automáticamente nos limpiamos. Nos limpiamos físicamente, sabemos que la promiscuidad sexual trae muchos problemas de enfermedades físicas, pero también nos limpiamos emocionalmente y psicológicamente, porque empezamos a ver a los demás como lo que son, como seres espirituales, no son unidades de placer, ¿no? Que yo puedo usar o abusar a mi propio antojo, ¿no? Sí, hoy está libre Catalina, bueno, la llamo Catalina, mañana está libre Verónica, la llamo Verónica, son unidades de placer, no son, las estoy como despersonalizando, son como cosas, son objetos. Y eso está ensuciando mucho mi emocionalidad, está ensuciando mucho mi psiquis, porque después traslado eso a otras cosas y resulta que el mundo que me rodea es solo un conjunto de cosas para mi satisfacción. Es una actitud que no es buena para el desarrollo espiritual, ¿sí? Y veracidad. Nosotros proponemos una tecnología, esta es la que hacen todos los devotos, es la más fácil de hacer. No jugamos juegos de azar, ¿sí? Entonces, al no jugar juegos de azar, estamos siendo más sinceros, más honestos, porque básicamente ustedes saben que el juego, la apuesta, es básicamente intentar engañar al universo. Entonces yo pongo 1 centavo y quiero ganar 1 millón. Eso es muy desproporcionado, tan desproporcionado que ni siquiera es verdad, ¿sí? Entonces, para desarrollar cierta sinceridad con nosotros mismos y con el universo que nos rodea, nos abstenemos de los juegos de azar. Entonces, estos son los hábitos saludables que nosotros seguimos como cultura espiritual. Y Dios le está diciendo al hombre, si no puedes estar todo el tiempo enfocado en mí, entonces empezá a ordenar tu vida para empezar a desarrollar estos principios. Empezá a desarrollar misericordia, empezá a desarrollar sinceridad, empezá a desarrollar limpieza, empezá a desarrollar simpleza, ¿sí? ¿Se entienden? Acá hay otro nivel ya. Dios primero le exige el todo por el todo. Solo dedícate a mí. Pero ahora automáticamente, en el mismo transcurso de la conversación, le está planteando una alternativa o una opción. Si no te da para estar todo el tiempo dedicado a mí, por lo menos empezá a desarrollar ciertos principios espirituales. ¿Se entiende? Otro estándar, otro nivel. ¿Seguimos? ¿Me aguantan un poco más? Texto 10. Si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. ¿Qué pasa? Son muchos 4 principios, pero aún no llego. No llego a los 4 principios, ¿no? A veces 2,5, ¿no? En un buen mes clavo 3, Prabhu. No en el verano es difícil meter 4, es muy difícil meter 4 en verano. Pero por ahí en un invierno te meto 3, Prabhu, 3 te puedo meter. Entonces, incluso para algunas personas es difícil los 4 principios, ¿no? Hay personas que por sus limitaciones, por sus condicionamientos, les es difícil ser sincero. Hay personas que les es difícil ser bondadosa o compasiva. Hay personas que les resulta difícil ser limpia, ¿no? Entonces incluso puedo tener ese problema. Y a ese problema hay una solución. Dios le dice, si ni siquiera podés seguir estos 4 principios regulativos, entonces trabaja para mí. Dedica todo lo que ganás a Dios. Esa es la tercera alternativa o la tercera propuesta. Y ahí se le abren los ojos a todos. ¿Cómo? Esto es peor que el diezmo, porque no me estás pidiendo 10%, me estás pidiendo todo. El 100% me estás pidiendo, ¿no? Dios te está diciendo, trabajá para mí, 100% para mí. Es como un voluntariado divino. Es la tercera propuesta de Dios. Como Dios entiende que ni siquiera podemos hacer eso, acá viene la opción número 4. Texto número 11. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Entonces acá tenemos una opción más. Tratar de situarse en el ser.
Primero me tengo que dedicar 100% a Dios. Si no me puedo dedicar 100% a Dios, tengo la opción de desarrollar principios espirituales. Si no tengo la opción de desarrollar principios espirituales, puedo trabajar directamente para Dios. Y si no puedo trabajar directamente para Dios, por lo menos puedo cultivar un conocimiento de quién soy yo, de esta identidad espiritual que yo tengo. Y por lo menos entender que sí hay un vínculo con lo divino. Que si yo soy espiritual y el Ser Supremo es espiritual, nosotros estamos unidos, yoga, eternamente. Por lo menos desarrollar una conciencia espiritual. Esa es la cuarta opción. ¿Puedo leerles un poquito del comentario de Srila Prabhupada de esa opción? El verso entonces, este es el 12.11. El 12.11 del Bhagavad Gita. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser, ¿sí? En el significado, Prabhupada dice algunas cosas muy interesantes. Escuchen el comentario. Puede que uno sea incapaz incluso de simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna debido a consideraciones de orden social, familiar o religioso, o debido a algunos otros impedimentos. Entonces acá ese es el tema del día de hoy, las dificultades o los problemas de desarrollar vida espiritual. Prabhupada, al comienzo de su comentario, él dice, hay personas que son incapaces de actividades conscientes de Krishna. ¿Por qué? Por la sociedad, por la familia, por la presión religiosa o otros impedimentos. Puede haber otras razones por las cuales a mí me cueste la vida espiritual. Si uno se apega directamente a las actividades de conciencia de Krishna, puede que haya objeciones por parte de los familiares o que se presenten muchas otras dificultades. ¿Quién tiene experiencia de problemas con la familia cuando uno se hace Hare Krishna? Yo, personalmente. ¿Sí? Creo que todos los devotos, de un modo u otro, tuvieron esa conversación difícil con la familia. Mamá, soy Hare Krishna. No me esperen el domingo en el asado porque quizás no aparezca. No, esa conversación difícil que uno tiene que tener con la familia. Hay personas que no sobreviven a esa conversación. Yo conozco personas que no han sobrevivido a esa conversación. Aman a Dios con todo su corazón, pero no lo suficiente como para enfrentarse a la sociedad. Entonces, ahí se trabaron, se quedaron ahí. Y Prabhupada habla de esto. Hay personas que tienen ese problema, ¿no? Por objeciones de parte de la familia o otras dificultades. Aquel que tiene ese problema se le aconseja que sacrifique para alguna buena causa el resultado que haya acumulado de sus actividades. Entonces, incluso esa persona puede ayudar en el desarrollo de conciencia de Krishna. Supongamos ahí en el grupo de ustedes hay alguien que, no sé, la familia no lo deja ir a los programas, o no sé, el novio no quiere que la chica se haga Hare Krishna, o el esposo no quiere. Claro, todos tenemos problemas, ¿no? Algún tipo de problema. Pero incluso Prabhupada acá dice que el consejo para esas personas es que ellos pueden hacer algún tipo de servicio, pueden colaborar con aquellos que no tienen problema. Entonces, supongamos que Madre Natarani está liderando este programa, pero por alguna razón, por mis horarios de trabajo, por la presión social, por las exigencias de mi familia, por alguna razón, por algún impedimento, yo no puedo participar de esta actividad. Aún así, yo puedo ayudar a Madre Natarani a desarrollar el programa. La puedo ayudar, la forma más sencilla, más básica, es de hacer una donación de dinero. Pero hay otras formas de ayudar. Uno se puede sentar en su sillón con el teléfono y ayudar a Madre Natarani mandando mensajes de WhatsApp o publicando en las redes sociales. Uno puede llevar, quizás no el día del programa, no puedo ir el sábado de la tarde, se me imposibilita. ¿Sabes qué, Madre Natarani? Voy a pasar el viernes y te voy a dejar 2 kilos de naranja para que le haga jugo a los devotos, mañana sábado. ¿No? Es una forma de participar en el movimiento Hare Krishna, quizás indirectamente, pero solo por participar yo estoy manteniendo el yoga, estoy manteniendo la conexión. El problema es cuando no participo. Cuando me desconecto, ahí es cuando surgen los verdaderos problemas.
Es como los electrodomésticos, todos tienen experiencia de electrodoméstico, ¿no? El electrodoméstico solo es útil cuando está enchufado a la corriente eléctrica. No hay nada más inútil que un electrodoméstico desenchufado. No está cumpliendo con su propósito. No está licuando, no está procesando, no está aplastando, no está cortando, no está haciendo lo que tiene que hacer. Solamente es útil cuando conecta con la electricidad. Cuando conecta con la electricidad, corta, pela, muele, bate, lima, licúa, hace lo que tiene que hacer. No, similarmente nosotros. Si nosotros nos desconectamos de Dios, si nos desconectamos de la fuente de nuestra energía, somos inútiles. No tenemos mucha razón de ser en el planeta. Solamente estamos agotando recursos, ¿no? Estamos gastando aire, agua, comida. No hay mucha razón de ser. Pero si esa experiencia material o esa existencia material la conecto con Dios, entonces soy útil. Del mismo modo que el electrodoméstico es útil solo en conexión con la electricidad. ¿Se entiende eso? Entonces, acá Prabhupada nos está diciendo que podemos participar de este movimiento internacional para la conciencia de Krishna haciendo algún tipo de donación, participando incluso indirectamente. Estos procedimientos se describen en las reglas védicas. Hay muchas descripciones de sacrificios y funciones especiales para el día de luna llena, y existen tareas especiales en las que se puede aplicar el resultado de la acción previa de uno. De ese modo, uno puede gradualmente elevarse hasta el estado de conocimiento. También se observa que cuando alguien que ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna le da caridad a algún hospital o alguna institución social, renuncia a los resultados de sus actividades arduamente ganados. Entonces acá Prabhupada dice algo muy interesante, es que ni siquiera tengo que ser un devoto. Ni siquiera tengo que estar interesado en conciencia de Krishna para participar en conciencia de Krishna. ¿Se entiende eso? Puede venir cualquier persona de cualquier lado a dejar una donación X y solo por dejar una donación X, por barrer, por ayudar en lo más mínimo, está haciendo algún tipo de servicio que la conecta con Dios. Y es una persona que quizás ni siquiera quiere tener vida espiritual, pero quiere hacer algún tipo de acto de bien, quiere hacer algún tipo de beneficencia, quiere ayudar, de alguna forma quiere ayudar. Y nosotros, como devotos, podemos conectar esa ayuda con Dios. Y estamos colaborando en el avance espiritual, no solo de esa persona en particular, sino quizás de toda una congregación de personas, de un grupo de personas. Fíjense lo poderoso que es el yoga, ¿no? Que es como una red. O sea, si verdaderamente nadie se escapa de la red del contacto con Dios. Todos estamos conectados con Dios de un modo u otro. Esto también se recomienda aquí, ya que por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades, la mente de uno se purifica de un modo gradual. Y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. Lo que hablábamos al comienzo. Muchas personas cuando vienen el primer día, el primer mes, el primer año, no saben lo que es conciencia de Krishna. No tienen idea de lo que es conciencia de Krishna. Se están juntando, se están asociando, porque la comida es rica, porque los relacionamientos son buenos, hay buena gente, la música es linda, hay olor a saumerio, me dan de tomar agua fresca cuando hace 40 grados de calor, hay videoconferencias increíbles. Entonces sigo yendo, no es lo que haría cualquier persona, ¿no? Ante una experiencia positiva, ¿qué hacemos? Repetimos. ¿No? ¿Por qué compramos cierto gusto de helado? Porque ya la probamos y es riquísimo. Y lo repito. Ante cualquier experiencia positiva, automáticamente aparece la repetición. Entonces es natural que las personas que se sienten bien sigan apareciendo. Pero quizás, como explica Prabhupada, es un proceso. Y al comienzo es muy difícil que yo esté en el programa por Krishna. Yo estoy en el programa porque me siento bien. Tengo un grupo de pertenencia, hay un vínculo, me hice amigo de alguien me gusta, estoy aprendiendo algo, estoy mejorando cosas. Tenía ciertas dificultades y escuché algo en una clase que me permitió solucionarlo. Al principio es eso, no es Krishna.
O incluso ustedes mismos hagan su propio análisis. La primera vez que fueron a un programa Hare Krishna o la primera vez que fueron al templo o lo que sea, ¿fueron por Dios o fueron porque estaban atraídos a otra cosa, a alguna otra cosa? Claro, es muy difícil que una persona de la nada diga, no, no, yo estoy entregado al Señor. No digo que no suceda, hay personas, ¿no? Paramahamsas, personas puras que entran en contacto con algo divino y automáticamente se rinden. Pero el grueso, la mayoría, nosotros, la plebe, estamos en otra plataforma, ¿no? Nos atrae el yoga, la práctica de Hatha Yoga y aparecemos en un programa Hare Krishna. Nos interesan los mantras y aparecemos en un programa Hare Krishna. Estoy interesado en el vegetarianismo, en el veganismo, entonces bueno, aparezco en un programa Hare Krishna. Me gusta lo oriental, lo hindú, lo que es del otro lado del meridiano de Greenwich. Entonces bueno, aparezco en un programa Hare Krishna. Y como explica Prabhupada, después gradualmente, en un proceso, es que llego finalmente a tener conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna otra experiencia, porque el proceso en sí puede purificar la mente de uno. Pero si hay impedimentos para aceptar el proceso de conciencia de Krishna, uno puede tratar de renunciar a los resultados de sus acciones. En ese caso, se puede aceptar el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio a la nación, el sacrificio por el país, etc., de manera que algún día uno pueda llegar a la etapa de servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita 18.46 encontramos que se afirma Yata Pravriti Bhutanam. Si uno decide hacer un sacrificio por la causa suprema, incluso si no sabe que la causa suprema es Krishna, paulatinamente, por el modo del sacrificio, llega a entender que Krishna es la causa suprema. Entonces, el Bhakti Yoga en el mundo moderno es completamente practicable porque el Bhakti Yoga no está sujeto a las normas del mundo moderno. El Bhakti Yoga es eterno. Si es eterno, sirve para el mundo moderno, sirve para el medioevo, sirve para la edad de las cavernas, sirve para dentro de 50.000 años cuando los autos vuelen por el cielo, sirve cuando estemos en colonias en Marte, sirve porque es eterno. No está sujeto a lugar, tiempo y circunstancia. El espíritu no tiene ataduras materiales. Por ejemplo, Madre Natarani, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es bueno ser honesto? Es bueno. ¿Estamos todos de acuerdo que ser sincero, ser una persona honesta es algo bueno? Ok. Si yo soy honesto siendo Hare Krishna, ¿eso es bueno? Bien, es buenísimo, ok. Si yo soy sincero, soy honesto, siendo judío, ¿eso es bueno? Es bueno, ok. Si yo soy honesto, siendo argentino, ¿eso es bueno? Sí, ¿estamos todos de acuerdo? Si yo soy bueno siendo somalí, ¿eso es bueno? Ok. Si yo soy bueno en una base lunar, en la luna, en una base, soy un astronauta y soy bueno en el espacio sideral, ¿eso es bueno? Si fui bueno en la edad de las pirámides, yo era una persona construyendo las pirámides y era sincero, ¿eso es bueno? Bueno, entonces ahí podemos ver cómo el principio espiritual no está sujeto a tiempo, lugar y circunstancia. La veracidad, la honestidad, es buena en todo tiempo, lugar y circunstancia. Por lo tanto, la espiritualidad es buena en todo tiempo, lugar y circunstancia. No está sujeto al género, al credo, a la nacionalidad, a la edad, no está sujeto a nada. No es ser espirituales de lo más fácil que podemos ser. Es lo más auténtico que podemos ser, porque es lo que somos. Somos seres espirituales. Cuando tengo algún tipo de dificultad en mi práctica, en realidad lo que tengo es una confusión. Y no tengo que bajar los brazos, no tengo que rendirme, no tengo que abandonar. Lo único que tengo que hacer, como con todas las confusiones, es aclararla. Tengo que aclarar mi confusión. A veces la aclaración aparece en un libro,
a veces la aclaración aparece con un devoto, con un amigo, a veces la aclaración aparece con un guía, un maestro, un gurú, un docente espiritual. Simplemente busquen aclarar sus dudas en vez de renunciar a la práctica. ¿Se entiende eso más o menos? Así que, ¿el Bhakti Yoga se puede en el mundo actual? Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está sujeto a la historia, no está sujeto al tiempo. Se puede todo el tiempo, en todos lados, de cualquier forma. Y Dios, acá en el capítulo número 12, nos explica que hay muchas formas de practicar vida espiritual. De acuerdo a mis capacidades, yo puedo entregarme por completo, puedo desarrollar principios, puedo dedicar mis actividades a Él, o por lo menos, puedo indagar, puedo investigar respecto a quién soy yo en verdad. Los quiero felicitar a todos una vez más. Gracias a todos por estar. Sé que hoy es un día de mucha austeridad y aún así han soportado el sufrimiento no solo de escucharme a mí, sino el sufrimiento del clima, el sufrimiento meteorológico. Los quiero felicitar por este sacrificio que han hecho. Esto que es una incomodidad material pasajera, en realidad es un enorme beneficio espiritual, ¿sí? Estar juntos, adorar al Señor, establecer vínculos y amistades entre devotos, esa es la cima de la vida espiritual. Si ustedes quieren mantener su vida espiritual andando por el resto de la existencia material, mantengan sus amistades espirituales. No se puede tener vida espiritual en soledad, no existe eso, es una mentira. La espiritualidad y el aislamiento no van de la mano, son excluyentes, uno excluye al otro. Somos seres sociales por naturaleza, no solamente por naturaleza material, sino por naturaleza espiritual, ¿sí? La mayor cantidad de entidades vivientes están en el mundo espiritual. Nosotros solo somos una minoría los que estamos en el mundo material. Si no nos podemos llevar bien entre nosotros, olvídense de ir al mundo espiritual, porque, mala noticia, el mundo espiritual está lleno de gente. Está lleno de gente, están por todos lados, es increíble. Y si queremos estar con gente, tenemos que empezar a relacionarnos, tenemos que aprender a relacionarnos. Y la forma más linda de relacionarse es hacer amistad. Así que mantengan sus vínculos, mantengan su amistad, crezcan juntos en vida espiritual y van a ver que cualquier dificultad que tengan va a desaparecer. Porque a veces quizás uno no tenga las respuestas, pero el amigo sí, o el compañero sí, o el consejero sí. Siempre hay alguien tiene la respuesta, ¿no? Otra vez lo mismo, si yo no tengo la respuesta no es el final, no significa que no exista la respuesta. Tengo que indagar, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que intentar llegar a la respuesta. A veces está en un libro, a veces está en una persona, a veces está en una situación. Tengo que mantener mi mente lo suficientemente amplia y abierta como para poder trabajar las cosas que tengo que trabajar. Y estoy convencido que si ustedes se mantienen juntos, esa es la forma más sencilla de trabajar las cosas que hay que trabajar. Entre ustedes se van a pelear, se van a sacar chispas, va a haber fricciones, va a decir, este devoto que está haciendo, por Dios, que no venga este devoto al programa, ¿no? Y es natural, porque en realidad uno solo saca chispas con aquella persona con la que tiene más intimidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si yo tengo que ver estadísticamente, si tengo que ir a los números, si tengo que guiarme por lo que dicta la materia, yo me llevo mejor con mi vecino que con mi esposa. Jamás tuve una discusión con mi vecino, jamás. Cada vez que lo veo, el tipo está sonriendo, me da la mano, me saluda. Es un néctar, me tendría que haber casado con él. Pero eso es solamente la superficialidad. Porque si hago una indagación, en realidad yo ni lo conozco a mi vecino. De hecho, le digo mi vecino, porque no sé cómo se llama. O sea, nuestro grado de profundidad es nula. Nuestro grado de intimidad es inexistente. Entonces parecería en la superficie que está todo bien, que nos llevamos bárbaro. La verdadera amistad, el verdadero vínculo, se da en profundidad. Pero al profundizar, al tener cada vez mayor intimidad, es natural que aparezcan las fricciones. Es natural.
Entonces no crean que la fricción es el fin, es simplemente el roce natural de, de intimar, de estar juntos. Y si uno es espiritual, como decíamos antes, uno puede tomar el desafío de los relacionamientos como una inspiración para crecer más en la vida espiritual. Si no nos sabemos relacionar entre nosotros, olvídense, no vamos a ir nunca al mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual nos vamos a tener que relacionar con toda la creación. Es mucha gente. Entonces más vale arrancar entre ustedes, que son 5 o 6 ahí, no, bueno, es más fácil, arranquemos de 5 a 6, ¿no? Toda la creación, es difícil. Entonces no. Pero en la medida que ustedes se vuelvan expertos en los relacionamientos amorosos, tienen asegurado de la vuelta a casa, eso está aseguradísimo, pero tienen que trabajar sus relacionamientos amorosos, tienen que ser bombas de amor el uno con el otro.